tocaban en su tiempo para hacer el plan de Dios. Es lo mismo hoy. ¿Es lo mismo hoy? Sí. Ok. Pues las leyes defectuosas traen problemas al acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se ve menoscabado, no solamente por las leyes defectuosas. Es cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Es cuando nosotros no sabemos, no nos educamos ni nos educan sobre nuestros derechos básicos y fundamentales. Y viene el otro y hace una ley injusta o secuestra las políticas públicas y sistemas para acercarlas con maldad. Entonces, conseguir un abogado para Juan del Pueblo no es fácil. Pagarlo menos. Puerto Rico, eso se lo pueden decir hasta los grupos más extraliberales aquí, que de hecho podremos estar en desacuerdo en muchos temas con esa facción. Pero sin embargo admiramos y respetamos que ellos hacen cultura. Fíjese que ellos se fueron en carro a protestar. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, sea bueno, malo o no. Se fueron en carro a protestar y ¿sabe qué? No podré estar de acuerdo con muchas de las opiniones, pero puedo entender el fundamento de su acción. Sí, el reclamo de su derecho. El reclamo de su derecho. Y nosotros bien, gracias. Por eso me encanta esta Casa de Nueva Vida, porque fue a la vanguardia con el tema. Sí. No hay chavos para un abogado, tú no sabes tus derechos, ahí te cogieron. Por esto es un paquetito. Entonces, mi llamado otra vez a los grupos de fe, a las non-profits, a la pastoral, a los concilios, ya estamos pasados de un currículo de educación civil para nuestra gente. Tenemos el siguiente reto. El orden religioso a nivel institucional, cuando plantean una invasión de derechos para los ministros, actúan rápidamente. Pero cuando se plantea una posible violación de derechos a los Juanes del Pueblo que están dentro de los templos, están muy, muy alejados, quizás no entienden. La iglesia se compone de familias, de personas, de individuos. Si en este momento histórico, ¿verdad?, las congregaciones no incluyen en su educación. Fíjate, por eso mencioné a Pablo, que conocía la ley judía, la ley romana y la ley celestial, las conjugó para la gloria de Dios. Es lo mismo, hermano. Organícese, busque los profesionales en el derecho. Fíjese, nosotras no somos abogadas, somos Juanitas del Pueblo. No me sé la Constitución de memoria, pero ya yo la he leído bastantes veces para que cuando algo suene o no huela bien, eso me levantó una bandera. Y el 6 de abril ya yo estaba buscando esa ley porque me levantó muchísimas banderas y después de eso han pasado muchas cosas. Hambre y sed de justicia. Vamos a ver qué hacemos con eso. Porque verdaderamente en el confinamiento nadie ha cuestionado cómo se pasó esa ley 35, que fue tipo sábana. Ningún legislador la cuestionó, de la mayoría. Y yo quisiera saber si alguien ha entrevistado al señor presidente del Senado en su fundamento y en el palabreo que hay aquí. Hambre y sed de justicia. Wow. Es lo que voy a decir. No es en ánimos, ¿verdad?, de ataques ni de resentimientos. No, es que vamos a sentarnos a hablar y hacer las cosas bien. Y Claribel, si hubiese un abogado cristiano que quisiera explicarle esto al pueblo, todas las áreas de peligro que conozca, luego me lo refieres, lo podemos traer porque parte del trabajo que nosotros hacemos es educar. A veces no reaccionamos porque no sabemos. Exacto. Por eso digo que el problema del acceso a la justicia tiene varios ángulos, pero el primero siempre es desconocimiento, ¿verdad? No estamos educados. El segundo es que cuando se hace una ley injusta, porque todos era cuando estábamos afuera en la libre comunidad, y ustedes saben que la mala práctica legislativa siempre está en que a lo último es que el pueblo se entera de todo, ¿verdad? Sí. Y el tercer elemento es cuando nos callamos, cuando no nos movemos. No estamos diciendo con esto que había que salir a la calle a lo loco, no. No estamos diciendo con esto que ha sido una bendición el guardarnos
para ver, ¿verdad?, cómo desarrollaba la situación. Yo me guardé, mi familia se guardó. Hoy es que, ¿verdad?, vengo acá. Y sabemos que los funcionarios públicos y privados han dejado también el pellejo en el servicio y los bendecimos. Sí. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Gente que está detrás, que no para con sus planes, abusando, pero hay hambre y sed de justicia. Ese fue el caso del pastor de Bayamón. Exacto. Que se aprovechó una oportunidad para perseguir cuando no había ningún delito de nada. Lo tuvimos aquí el viernes, precisamente. Sí, lo escuché. Después lo bajé y lo escuché y yo dije, mira, la bandera que habíamos visto, no estamos locas ni enajenadas. Sí. De hecho, Jorge Lucas Escribano, el abogado, que ha sido juez, pues la recomendación de él era demanda. Yo sí tengo que decir que me extrañé de que no más abogados, cristianos y no cristianos, se interesaran, porque yo inclusive monitoreé las emisoras seculares más escuchadas, las noticias. Nadie habló de esta ley, nadie. Exacto. Era como si fuera, no sé. Como si no existiera o amenazara. Exacto. Se convierte en de facto un gobernante, o sea, una orden ejecutiva con esa ley. Un gobernante se convierte en un casi dictador. Exacto. En manos de eso, vamos a ver si arreglan esa ley, porque como está, en manos de cualquier otro gobernante que tenga realmente intenciones de opresión, la usa perfectamente. Yo recibí la noticia, por ejemplo, la podemos compartir, del gobernador, por ejemplo, de Illinois. Acaba de decir que las iglesias no abren. Lo tienes ahí en la agenda, muy bien. No solamente el de Illinois. Miren lo que es hacer lo que hay que hacer como Dios manda. Con una orden ejecutiva así, no hay pastor que abra la iglesia por más que quiera. Miren lo que es hacer lo que hay que hacer como Dios manda. Pastores y organizaciones sin fines de lucro de base de fe. 4 victorias en las cortes de Estados Unidos por esto mismo que estamos hablando aquí hoy. Mississippi, Kansas, North Carolina, Tennessee. Diferentes violaciones de derecho con esto mismo que yo les estoy explicando de la ley 35 de Puerto Rico, de las órdenes ejecutivas, que se les pasó la mano. Ellos no callaron, utilizaron el derecho y dijeron como Pablo, no, a mí me juzgas bajo esta ley, pero así, ¿verdad? Para cumplir ¿qué? El plan de Dios. Correcto. De hecho, hay unos casos, como el caso de Tennessee, donde le prohibieron el culto drive-in, que no había contacto social. Los abogados del ADF le escribieron una carta al municipio o a la ciudad, a la ciudad de una ciudad de Tennessee, no lo apunté aquí ahora, por esa orden ejecutiva. No le hicieron caso a la carta, pues entonces los abogados demandaron, tuvieron que subir el volumen. En otras ciudades le hacían caso a la carta y enmendaron las ejecutivas, y en otros casos tuvieron que demandar. Pero la cuestión es que hubo hambre y sed de justicia, porque inclusive hubo discrimen, porque los fast foods, los restaurantes, inclusive negocios al detalle en muchos estados, los dejaban funcionar y había cierto tipo de contacto, y las iglesias querían funcionar en unas áreas sin contacto social. De hecho, hay un caso, el caso de... Ay, Dios mío, no sé si el de Kansas o el de Tennessee, era un drive-thru para que los feligreses dejaran sus diezmos y ofrendas, solamente dejarlas, soltarlas allí, porque ellos estaban comprometidos con sus diezmos y ofrendas. Y otras iglesias de la Santa Cena les daban un paquetito con elementos de la Santa Cena y era recoger el paquetito y ya está. Exacto. Y por eso les metieron caña de multas y demás. Pero hubo 4 victorias. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres de Dios hicieron como el apóstol Pablo. Para eso no se puede tener miedo. Ni ser tímido. No. Hay que meterle mano. Correcto, sí. ¿Sabe? Y claro, sí. Y estar muy claro en sus principios, sus derechos y en su responsabilidad. Claro. Como les puse el ejemplo del apóstol Pablo, él no lo hacía para la gloria de él, ni para los negocios de él. Él lo hacía para la gloria de Dios. Y cuando se hacen las cosas como Dios manda y para la gloria de Dios, se beneficia el creyente y el no creyente. El caso que te iba a mencionar del estado de Illinois es que el gobernador acaba de decir, hasta que no haya una vacuna contra el COVID, no hay culto.
El issue con el acceso a la justicia es que hay que ir sin miedo, como dice Fernán. Otro problema, ahora recuerdo el otro ángulo del acceso a la justicia es que los abogados que están estudiando, los chicos que están ahora en la escuela de Derecho, pero esto es hace años, las escuelas de Derecho están secuestradas por una visión de mundo contraria a la interpretación sana de la Constitución y otros derechos. Correcto. Por lo tanto, nuestros muchachos, si quieren conocer la primera enmienda correctamente, tienen que estudiar ellos, autodidactas, con otros abogados que estén centrados. Correcto. Para poder dar la batalla, porque en la escuela de Derecho no se lo van a enseñar. ¿Cuál es otro issue que está entrelazado con esto del hambre y sed de justicia? El área de la salud, ¿verdad? Aquí en Nueva Vida el año pasado estábamos hablando de los secuestros médicos, de la vacunación obligatoria sin consentimiento de los padres y toda esa presión. Eso con el COVID vuelve. ¿Sabe qué? Los abogados del Liberty Action, que son unos abogados que también postulan en la Corte Suprema de Estados Unidos, cristianos, se metieron en el tema del COVID, se metieron en el tema de la salud, examinaron las evidencias de los conflictos de intereses económicos del doctor Fauci, que de hecho hay un pastor de la Florida que hizo una comunicación que no lo digo yo porque no me gusta utilizar esos términos, pero estoy citando para que usted tenga una idea. There's a rat in the White House. Wow. Y entonces, tan es así que los abogados, desde los más liberales hasta los más conservadores, examinaron la evidencia. Los abogados del Judicial Watch hicieron un requerimiento y una demanda por el Freedom of Information Act para que el gobierno abra los archivos públicos y diga qué es lo que pasa con este doctor Fauci, porque tiene intereses económicos para empujar un medicamento del cual hay unos negocios aliados a él que tienen la patente amarrada y no dejan que el otro medicamento que se sugirió, que es más económico y que ha funcionado y es efectivo, camine. Así es. Y entonces esa colusión es una corrupción en el área de las ciencias que también nos quita derechos y tenemos hambre y sed de justicia porque ni los abogados ni los médicos están siendo bien educados en justicia en sus áreas. De hecho, tenemos hermanos en la fe que son médicos, que les cuesta trabajo creer las evidencias que les traemos, pastores hermanos que creen que nosotras estamos delirando con teorías de conspiración. Exacto. Pues mire, no. Cuando unos abogados como el Liberty Action, cuando unos abogados como el Judicial Watch, que examinan evidencias serias, se están metiendo en el asunto, páralo usted. Exacto, así es. Hambre y sed de justicia, hay que estar pendientes, vamos a seguir, ¿verdad? Siempre orando y ahora con más. Pero sobre todo, vamos a educarnos, vamos a ya empezar los currículos de educación civil en las bases de fe, vamos a dialogar también, ¿verdad? Con los hermanos del gobierno, vamos a cuestionar con respeto cómo se firmó la ley 35 aquí en una sábana, los legisladores. Por eso es que me da pena y me duele, porque hay legisladores que sí son buenos legisladores, dignos representantes, pero con el afán de los trabajos políticos no leen los proyectos de ley. Me voy a dar a la tarea de contactar a parte de amigos abogados que quieran, ¿verdad?, discutir con nosotros lo de la ley 35 y los ángulos de peligrosidad que tú nos estás planteando, para ver si logramos informar y educar al pueblo. Sí. Esto no es nada político, gente, para nada. No piense ni le meta lupa política a esto. Simplemente estamos viendo la parte de la ley. Porque si en una orden ejecutiva en algún momento dijera, ¿saben qué? Las campañas evangelísticas públicas que producen mucho ruido, hay una orden ejecutiva que dice que no se puede hacer. Pues se acabaron las campañas evangelísticas en el momento que las podamos hacer porque producen mucho ruido. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero también por otros derechos. A mí rápido se me levantó la bandera con esto del issue de los derechos de los padres a ser los primeros y los últimos que toman decisiones en la crianza, educación y cuidado de los hijos. Si sale una orden ejecutiva, es más. Que todo el mundo se tiene que vacunar. En salud.
en salud, en el tema de salud. Tuvimos un proyecto del Senado 1000, para prohibir que se le diera a un niño confundido en su identidad sexual una terapia para armonizar su mentecita con su biología. Correcto. Yo soy nene, si soy nene. Yo soy nena, si soy nena. Esa discusión fue ayer. Esa discusión fue los otros días, pero la memoria corta nos mata. Así es. Ese proyecto, como se dio caña, ¿verdad? Se hizo un trabajo muy duro. Pasaron unas cosas, no pasó la ley. El propio gobernador tuvo que sacar su segunda versión porque no lo complacía ni a los liberales ni a los conservadores. Pero se metió a hacer una orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva, que es el proyecto 1000 en orden ejecutiva, está vigente en el Departamento de Salud. Ay. Se le olvida a la gente, se le olvida inclusive a mis hermanos psicólogos. Wow. Ese detalle no tenía esa conexión hecha, Clarín. Pues les dejo la asignación. Llámate a los licenciados. Los voy a llamar, voy a hacer la asignación y vamos a ver qué podemos hacer para seguir educando a este pueblo, que si en muchas cositas no abrimos los ojos, tenemos una persecución bien chévere montadita de otra manera. Y no nos estamos negando al plan de Dios. Lo escrito está. Así es. Pero estamos llamados a hacer un trabajo. ¿Cómo la gente contacta a Mujeres por Puerto Rico? Vayan a nuestro Facebook, que está lleno de información. En Facebook, Mujeres por Puerto Rico. En Twitter, @mujeresporpr, y nos puede escribir a Mujeres por Puerto Rico, escrito completito, @gmail.com. Claribel Maldonado, gracias. Mira, siempre una bendición tenerte acá. Bueno, 9:56 en la mañana en Ruta.